Si bien la CONAIE agrupa a todas las organizaciones indígenas del Ecuador, incluso se supone a su brazo político Pachakutik, hay diversas organizaciones que han corrido también diversa suerte en sus conversaciones con el gobierno. Damos la bienvenida al señor Javier Aguavil, él es líder de las bases de la CONAICE, Organización Indígena de la Costa. Le damos la bienvenida, señor Aguavil. Quisiéramos saber qué tipo de relación ha venido manteniendo la CONAICE con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Saramajoe, muy buenos días. Saludos de la provincia de Sáchila y de quienes representamos la regional de la costa. Si bien es cierto, nosotros como nacionalidades y pueblos sujetos y somos la CONAIE, ¿sí?, también como autoridades tenemos el deber y el derecho y la responsabilidad de dar seguimiento a las necesidades en el territorio. Pues para eso nosotros hemos llegado a cada una de las instituciones y hemos presentado nuestras propuestas. Como CONAICE, como regional, ¿sí?, no se lo está haciendo en decisión personal, sino bajo una decisión colectiva y una resolución de una asamblea regional que se la ha realizado el día 27 de noviembre en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde claramente los hermanos presidentes y delegados de cada una han dispuesto. Mi deber es dar cumplimiento y seguimiento a aquellas necesidades. Y cuéntenos, señor Aguavil, ¿qué es lo que han dispuesto las bases de la CONAICE? Bueno, después de toda la situación, ¿no?, dentro de la CONAIE que se ha venido realizando, de las reuniones en la presidencia, ¿no?, en Carondelet, pero hubo 2 reuniones, propuestas de coincidencia y sobre todo, pues, en ese entonces dábamos a conocer que como la regional de la costa vamos a seguir en el diálogo. El planteamiento tanto regional, en el ámbito territorial, pero en el ámbito nacional también. Esta asamblea que se realizó aquí en Santo Domingo ha dispuesto, ¿no?, que demos seguimiento y ahora se lo está realizando en cada uno de los territorios donde hay las comunidades y nacionalidades indígenas y sus autoridades, ¿no?, el presentar cada una de las propuestas, realizando mesas técnicas para dar seguimiento a ello. Señor Aguavil, muy buenos días. ¿Ustedes consideran que hay una imposición arbitraria, que definitivamente no se está considerando los anuncios ni la posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Nosotros creemos que desde el primer momento que la CONAIE y su cabeza asume, ¿sí?, desde ahí ha estado perdiendo la credibilidad dentro de las comunidades, dentro de la nacionalidad. Si bien es cierto, recordemos la resolución que tomó la CONAIE inicial cuando se realizó el Congreso en Cuenca de participar una mujer. Ahí no se respetó las resoluciones. Después de las elecciones me han manifestado que es un resentimiento, que se ha sido un mal perdedor. No, no es así. Si bien es cierto, recordemos que en ese Congreso hubo ciertas discrepancias, ciertas diferencias, ciertas situaciones de reclamo de las bases. Después de ello ha llamado al paro nacional, pero al momento de llamar sin ser consulto dentro de las comunidades, de una situación arbitraria, de una situación prepotente, y esto ha hecho que las comunidades se vayan alejando poco a poco y no esté existiendo una credibilidad desde la cabeza principal. Cuando la CONAIE debe de llamar a la unidad, cuando la CONAIE debe de realizar una visita en el territorio, pero con las nacionalidades, sí, tienen el derecho de reunirse con varias organizaciones desde los puntos de vista nacionales y territoriales, sí, muy de acuerdo,
pero no lo está haciendo. Está en algunos sectores dividiendo dentro de las nacionalidades, y lo que se está viendo a nivel nacional, no solamente en el ámbito de las comunidades. Entonces, la CONAIE tiene que volver a retomar un rumbo, ¿sí? Para cuál fue en fin creada como institución en defensa de los derechos de las nacionalidades y del país. Se dice sobre la CONAIE varias cosas. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, habla de intereses políticos, de ambiciones políticas de Leonidas Issa. El presidente de la República lo califica de anarquista. Por anarquista debemos entender nosotros una corriente que intentaría la supresión del Estado, del poder gubernativo en defensa de un individuo o de un grupo. En este caso tendríamos que entender lo que está señalando el presidente Lasso, de que el señor Issa persigue la libertad absoluta de los sectores indígenas. ¿Coincide usted con estas expresiones de la presidenta de la Asamblea y del presidente de la República que dirige el Ejecutivo el señor Lasso, con respecto a Leonidas Issa? Yo creo que sí coincidimos en algunos términos de parte y parte y la libertad de expresión, pero ello también hay que recalcar, y sobre todo de que al interior de cada una de las instituciones que representamos, tenemos nosotros una planificación y un proyecto que tenemos que seguir. Si hablamos de la CONAIE, en su inicio, el presidente Leonidas Issa nunca hablaba del tema de proyectos políticos de las nacionalidades y pueblos y de los planes del buen vivir, que esa es una realidad de las comunidades. Entonces, no está persiguiendo un fin colectivo, comunitario, desde las nacionalidades, sino bajo los intereses personales, que sí lo podemos dar ese calificativo de los intereses personales. Y por ello ha conllevado a discutir con la Asamblea Nacional, tanto con el presidente de la República. Pero si hablamos de la presidencia de la República, también no tenía en su contexto y conocimiento cómo funcionan las nacionalidades en el territorio. Y a esas diferencias en estos momentos, tanto la representatividad de la CONAIE, la presidencia, ¿sí? Obviamente, ¿no? El señor presidente Leonidas Issa hace ganar ese calificativo de las presidencias. Pero también de la presidencia, que tenemos las representaciones, obviamente que es un trabajo que se tiene que realizar en el territorio. Y a este calificativo, pues, el señor presidente de la CONAIE tiene que dar un cambio, de un giro, un giro de 360 grados con sus dirigentes y analizar, y no solamente discutir en temas de intereses personales, sino colectivos. Y esto se lo va a realizar es con trabajo en el territorio, con sus verdaderos representantes, y no con organizaciones, con sus amigos, con sus familiares. Para tratar de vislumbrar ese otro camino, señora Guabil, vayamos a lo concreto. ¿Cuáles son las mesas de trabajo que se han activado entre la CONAICE y el gobierno? ¿Cómo vienen funcionando? ¿Qué cronograma tienen y qué objetivos tienen en el corto plazo? Mire, el tema nacional es el tema de los combustibles, ¿sí? El tema de los combustibles que nosotros hemos hablado, focalizar o tener un subsidio. Y si vamos a hablar de los temas... Permítame, por favor, le había preguntado sobre las mesas de trabajo que se han conformado. ¿Cuáles son estas? Y sobre los planes de vida, son las mesas en el territorio. Y en eso ya va educación, salud, sí, pero desde la CONAIE no se ha sentado en las mesas para dar seguimiento. Y es por eso que nosotros estamos realizando aquellas mesas en el territorio, en las provincias, para poder dar seguimiento con cada uno de los ministerios. Concretamente, le insisto, señora Guabil, ¿cuáles son las mesas de trabajo que están conformadas? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Tienen un cronograma para emitir informes en los cuales entenderíamos van a estar resumidos o resumidas las expectativas, los objetivos de la CONAICE?
Sí, nosotros hemos creado ya las mesas y esas mesas las estamos realizando en el tema de educación, en el tema de salud, y obviamente eso es lo que se está avanzando en el territorio. ¿Cada qué tiempo se reúnen y cómo lo hacen, cómo lo operativizan? Nos estamos reuniendo en la ciudad de Guayaquil, aquí en Santo Domingo, sí, y esto se lo está realizando en cada una de las provincias porque son diferentes nacionalidades. Tenemos ya 2 reuniones que estamos realizando y obviamente este periodo de comienzo del mes de enero se realizarán las evaluaciones en las que ha ido avanzando y poco a poco ir dando soluciones, pero el tema macro, el tema del combustible igual está latente sobre la mesa de esta mesa que lo iremos trabajando en el tema de la focalización. Señora Guabil, ¿cuál es la situación también con el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Pachakutik? Al parecer también hay una serie de rupturas. Acaba de haber un llamado por parte de la CONAIE, de Leonidas Issa, para iniciar un proceso de justicia indígena. Algunos de los asambleístas han sido acusados de trabajar o negociar o participar, gobernar con el gobierno nacional. ¿Cuál es la posición de la CONAIE respecto de lo que está pasando con Pachakutik y con sus representantes? La CONAIE como organización también hemos hecho un llamado al Pachakutik, a la organización de las nacionalidades también del pueblo, política, sí, que debe de acercarse más en el territorio, que debe de trabajar dentro de las comunidades, en la parte política y operativa de los requerimientos que en estos momentos también estamos dando seguimiento a las mesas técnicas que se están realizando. Por un lado. Por otro lado, debe de haber al interior de las comunidades un censo de quienes son parte de Pachakutik, porque también hay personas que representan a otras organizaciones. Hay que ir estructurando, que sus representaciones vayan basándose desde el territorio, pero si también estamos en un estado intercultural de quienes no son parte de las nacionalidades, van integrando, pero también ser sujetos de aquellos conocimientos de los proyectos políticos interculturales de las nacionalidades y del país. Yo creo que por ahí tenemos que empezar socializando. Mientras tanto, nosotros sí consideramos y creemos, ¿sí?, que obviamente la Asamblea Nacional más bien debe de enfocarse en estos momentos, ¿no?, el de poder hacer una reunión nacional con cada una de las organizaciones. De ahí lo que sí le podríamos manifestar, que desde la CONAIE, en el tema de la administración de justicia, quieren aplicarlos a todos, y aquí sí viene siendo una imposición. Y aquí recordarles que nosotros tuvimos una reunión en Quito la semana anterior sobre el dictamen de la Corte Constitucional del caso de la comunidad indígena La Toya, ¿sí? La Toya, que queda asentada en el pueblo Quitucara, que es una sentencia número 1779-18 EP de 2021, que reconoce que las nacionalidades y pueblos pueden aplicar administración de justicia. Pero aquí hay que dejar en claro que son 15 nacionalidades y 18 pueblos en base a sus normas. No la CONAIE en ningún momento, en ninguna parte del estatuto de la CONAIE manifiesta que sea el ente sancionador dentro de las nacionalidades o en el ámbito político. Señora Guabil, hemos revisado en los últimos días algunos análisis actualizados de académicos indigenistas, de analistas. Hablan ellos de un divorcio entre las bases y la dirigencia indígena que se está dando en Ecuador, de que los objetivos políticos de los dirigentes no coinciden con los con las bases que conforman el movimiento indígena. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Estaría de acuerdo? La CONAIE ha perdido el rumbo y quienes han llegado solamente han llegado con intereses personales a nivel nacional. Y no debe de cerrarse en un círculo. Es nuestra representación, pero no debe de cerrarse en un círculo como anteriormente han venido negociando ministerios, etcétera, y obviamente para sus intereses. Tiene que darle el empoderamiento y el lugar y el sitial a sus verdaderos representantes, que son 15 nacionalidades y 18 pueblos. Es por eso que se sienten muchas de las veces inconformes los representantes en el territorio, porque manifiestan que la CONAIE no lo están representando.
aquí las observaciones a nivel nacional y obviamente los análisis que realiza, la CONAIE tiene que regresar a las comunidades, ¿sí? Y llevar aquel bandera de lucha que en un inicio se lo hacía. Es por eso que en estos momentos hay esas diferencias de criterios y la gente no está respondiendo a lo que debe de ser de una resolución desde las nacionalidades. Ahora, el señor Issa anunció ya una posición de rebeldía que mantendría, de oposición que mantendría la CONAIE con respecto al gobierno para el 2022. ¿Hay las condiciones para esto, señor Aguavil? ¿Cree usted que los movimientos indígenas vuelvan a recuperar algo de el poder, de la influencia política que tuvieron en los años 80? En estos momentos es difícil y frente a eso, como CONAICE, nosotros no hemos determinado realizar ninguna paralización, sino llevar adelante el tema del diálogo y las propuestas, pero también se tomarán las decisiones dentro de las comunidades y las nacionalidades de las evaluaciones y el tiempo a determinar. Sabemos que el señor presidente recién lleva 6-7 meses y frente a ello se ha creado una Secretaría de Nacionalidades y Pueblos que los anteriores gobiernos quitaron a las nacionalidades y pueblos, como era el CODEMPE, fraccionando, dividiendo. Ahora se encuentra la Secretaría que se requiere trabajar en el territorio. Desde ahí es como volver y dar la esperanza a las comunidades para poder realizar el trabajo fortalecido y organizativo. El tema, que venga el celo de las diferencias tanto de la CONAIE, la cabeza principal, que sería muy diferente. Pero también existe una lucha que es el tema del combustible, que estas propuestas tenemos que ponerlas sobre la mesa para dar seguimiento, pero no solamente como regional de la costa. Para esto, nosotros como nacionalidades de la costa ecuatoriana, sí, dejamos en claro, sí, rechazamos las actitudes del señor presidente Leonidas Issa, de la forma arbitraria, de los insultos, de la manera de que quiere aplicar administración de justicia, intimidando a la gente para que se quede callado y no tenga el derecho libre a la expresión, sí, y no solamente libre expresión personal, sino colectivo desde cada una de sus comunidades. Para finalizar, señor Aguavil, esto quizá debíamos haberle preguntado al comienzo. ¿Qué es la CONAICE? ¿A cuántas etnias representa en el Ecuador? ¿A cuántas organizaciones indígenas y a qué población? Nosotros como nacionalidades de la costa ecuatoriana representamos a 7 nacionalidades y pueblos, ¿sí? Aguá, Chachi, Épera, sí, Sáchilas, y pueblos Pucros, pueblos Huancavilcas y pueblos Mantas, que son más de 200,000 habitantes en la región de la costa ecuatoriana. Y de ahí existen sin número de organizaciones. Pero si vamos a la base legal, desde el CODEMPE, ahora en la Secretaría y sus representantes en el territorio, son 15 nacionalidades y 18 pueblos. Esto quiere decir quienes tienen autoridad en el territorio, no una conformación de una organización de 10 o 15 personas o asociaciones que la CONAIE quiere hacer ver y dar la representatividad que son los representantes, y no es así. Esto hay que socializar y que el Ecuador tenga en claro cómo es la estructura de las nacionalidades. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al señor Javier Aguavil, líder de las bases de la costa de la CONAICE.